3, 1 al 6. Dice la palabra del Señor, así se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su palabra. Mis amados hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, tenemos que ser, hermanos, precisos para oír, para escuchar, y al mismo tiempo también escudriñar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el mensaje a la iglesia de Sardis, el 5º mensaje. Y siempre lo vamos a ver en su contexto histórico, cultural, político, religioso y teológico. El mensaje a Sardis es una advertencia contra la religión sin vida. Cristo no busca iglesias con buena reputación, sino con vida espiritual genuina. La vida del creyente depende de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, quien vivifica y despierta y preserva a los fieles hasta el fin, como le dice la palabra del Señor. Si nosotros vemos un poquito en su contexto histórico, como ya vimos el video, Sardis, en su etimología y significado de nombre, hay muchos comentarios en cuanto al significado del nombre de Sardis. Lo asocian con varios conceptos. Número 1, piedra preciosa. Se vincula con la piedra de sardio o cornalina, una gama de color rojo. También príncipe de alegría. Algunas interpretaciones metafísicas lo definen como príncipe de gozo o lo que queda. 3, remanente. Con el contexto teológico a menudo se interpreta como los que escapan o el remanente que queda. Es a lo que muchos le dan validez al nombre de Sardis. Sardis fue una de las ciudades más antiguas y prestigiosas de Asia Menor, la actual Turquía, situada en el valle del río Hermón, al pie del monte Timolo. Era la antigua capital del reino de Lidia, famosa por su riqueza. Dice que se producía mucho el oro, y también por ser un lugar donde se hicieron las primeras monedas de oro. Dice que fue el lugar donde se hizo por primera vez la moneda. Su rey más célebre fue Creso, símbolo de opulencia o de prestigio, mire, o de fama. La ciudad estaba dividida en 2 partes, como lo vimos en el video. Una acrópolis fortificada sobre una colina casi inexpugnable o penetrable. Una ciudad bajo el valle. Sin embargo, su historia estuvo marcada por 2 caídas humillantes. La ciudad de Sardis fue conquistada 2 veces. La primera fue en el año
546 antes de Cristo, Ciro el persa lo conquistó porque los guardianes dice que se durmieron. Dice la historia que los que velaban la ciudad, los guardianes, dice que se durmieron y dice que uno dejó caer su casco. Pero dice que el ejército de Ciro dice que siempre estaban vigilando, viendo, estudiando cómo ellos podían entrar o cómo podían atacar la ciudad. Y dice que uno dice que vio cuando el soldado dejó caer su casco. Y dice que el soldado bajó por un camino escondido estrecho a recoger su casco y volvió a subir. Y ahí fue cuando ellos descubrieron cómo iban a atacar la ciudad. Y dice que como ellos creían que era una ciudad impenetrable, que no lo podían atacar, dice que los guardianes siempre dormían. Pero en eso dice que a la medianoche entraron y atacaron la ciudad y fueron conquistados. Pero también en el año 214, Antíoco III repitió la hazaña por la misma negligencia, porque también ellos se durmieron. Y por eso Sardis se convirtió en un símbolo de falsa seguridad y complacencia. Aunque parecía fuerte, su ruina vino por falta de vigilancia. En el siglo I después de Cristo, bajo el emperador romano, Sardis era una ciudad próspera, reconstruida tras un terremoto devastador en el año 17 después de Cristo. El emperador Tiberio ayudó en su reconstrucción, lo que generó una fuerte lealtad política hacia Roma, y en su honor le construyeron un templo, dice la historia, que era casi el segundo templo más grande como el templo de Jerusalén. Y ese templo dice que fue dedicado en honor al emperador y otros dicen que en honor a su madre. Ahora, ¿por qué? Porque la ciudad gozaba de privilegios imperiales, estabilidad económica. Socialmente era una comunidad acomodada con una población mixta de griegos, romanos y judíos. Existía una importante colonia judía, lo que sugiere que los cristianos de Sardis convivían con influencias tanto paganas como judías. Y dice que trajeron muchos judíos. Dice que creyeron que los judíos iban a ser buenos guardianes para la ciudad. Religiosamente, Sardis era un centro de culto a la adoración Artemisa o Cibeles, la diosa de la fertilidad y la naturaleza. Cuando estudiamos Colosenses, vimos la imagen de la diosa Cibeles montada en un carro y jalado por leones, que hoy en día esa estatua, ¿dónde está esa estatua? Está donde el Real Madrid celebra sus victorias, está en España. En ese ambiente, la iglesia cristiana de Sardis no enfrentaba persecución abierta ni conflictos doctrinales graves, pero sí sufría de apatía espiritual. Era una comunidad respetada externamente, pero espiritualmente muerta. La iglesia de Sardis llegó a acomodarse porque no enfrentó persecución como las otras iglesias. Entonces, en su contexto teológico, el mensaje de Cristo a Sardis, Apocalipsis 3:1 al 6, se centra en la autenticidad espiritual frente a la apariencia. Jesús se presenta como quien posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, es decir, la plenitud del Espíritu Santo, autoridad sobre la iglesia. Ahora, la autenticidad espiritual, lo que vamos a ver, como número 1, vamos a ver la autenticidad espiritual. La vida cristiana no se mide por reputación o actividad, sino por comunión viva con Cristo. Usted sabe que hoy en día muchas iglesias se miden por la autenticidad, por lo que son, por lo que tienen, por las mega iglesias que son, por todos los lujos que tienen, por su buena música, su buen lugar, sus buenos músicos y todo lo que poseen.
La esperanza escatológica, las vestiduras blancas y el libro de la vida apuntan a la glorificación final de los fieles en Cristo, la omnisciencia de Cristo. Él conoce la verdadera condición espiritual de cada iglesia, de cada creyente. Y como Él conoce la condición de cada iglesia, de cada creyente, Él ahora manda la vigilancia. Manda la vigilancia constante y escatológica. La complacencia espiritual lleve a la muerte. El creyente debe permanecer alerta, dependiente del Espíritu Santo, porque si no, vela, el Señor vendrá de repente. Pero también Él demanda arrepentimiento continuo. El Evangelio no solo se recibe una vez, sino que se vive cada día. Siempre debe haber una confesión dentro de nosotros cada día. También demanda la fidelidad del creyente. Dios siempre preserva a algunos fieles. Y para esos fieles hay una promesa de victoria y de vida eterna. Las vestiduras blancas y el libro de la vida simboliza pureza y salvación. Ahora sí, hermanos, en ese contexto entramos ahora a lo que es el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí nosotros podemos ver una vez más la omnisciencia de Dios, que Dios tiene un conocimiento profundo, cuál es la condición de cada iglesia y cuál es la condición de cada creyente. Y sabemos que todas las cosas están descubiertas delante de Él, que nada se puede esconder. Usted y yo podemos aparentar una cosa, pero el Señor nos conoce. Usted se ve bonito, lindo, yo lo veo lindo, guapo, pero el Señor lo ve de otra manera. Y no lo podemos engañar a Él. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Entonces, por eso Cristo aquí se presenta con 2 atributos. 1, los 7 espíritus de Dios. 2, las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios, símbolo de la plenitud del Espíritu Santo, Isaías 11:12. Usted lo puede leer. Indica que solo Él puede dar vida espiritual y solo Él conoce. Las 7 estrellas representan el mensaje a los líderes de las iglesias, Apocalipsis 1:20, bajo su autoridad. Y cuando Él habla la frase, tienes nombre de que vives, alude a la reputación de la iglesia. Era conocida como activa o próspera, pero espiritualmente estaba muerta. La palabra muerto es nekeos, implica separación de la fuente de vida, es decir, de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de una persona que está muerta físicamente, sino espiritualmente. Está separada de Dios, no tiene comunión con Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuánta comunión usted tiene con el Señor? Y para ir avanzando, déjame decirle cómo se conoce o cuáles son las características de una iglesia que está muerta. Usted vino hoy aquí, cantó porque se ha dirigido la alabanza. Usted vino hoy aquí, leyó la lectura porque alguien dirigió la lectura. Pero ¿qué pasa al salir de aquí durante la semana? ¿Usted cuántas veces va a tener esa comunión con Dios? ¿Cuántas veces usted va a leer la lectura, su lectura bíblica durante la semana? ¿Cuánto tiempo de oración usted va a tener con el Señor? Si usted solo ora, solo canta, solo lee la palabra del Señor cuando viene aquí, pero allá afuera en su casa se olvida. Déjame decirle, es un símbolo, una característica de que realmente está muerta.
La iglesia de Sardis aparentaba viva porque tenía toda su riqueza, tenía todo, nada le faltaba. Tenía todos los lujos, pero era de pura apariencia. Y hoy en día, déjame decirle, hermano, le hablo con todo mi corazón y con el amor de Dios y Dios hablándonos. Hoy en día a veces mucha gente aparenta nada más de apariencia y que como todo está, ¿cómo está, hermano? Bien, bendecido, hermano. Pero déjame decirle, el Señor lo conoce. Entonces evalúa la reputación de la iglesia. Era conocida como activa o próspera, pero espiritualmente estaba muerta. La palabra muerto, le dijimos, es nekos. Implica separación de la fuente de la vida, es decir, de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Así como Sardis tenía fama de la fortaleza, pero fue conquistada por descuido, la iglesia tenía fama de vida, pero estaba espiritualmente derrotada. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire, qué terrible, hermano, cómo Dios se dirige a la iglesia de Sardis. La pregunta es, ¿cómo nos verá el Señor en esta mañana? ¿Cómo está su condición o cuál es la condición de cada uno de nosotros? Yo le puedo estar predicando en esta mañana, pero si no tengo una comunión continua, déjame decirle, es un mensaje muerto. Es un mensaje de apariencia. Usted puede pasar aquí y cantar bonito, pero si no tiene una comunión continua, genuina, verdadera, déjame decirle, son obras muertas. Usted puede hacer muchas cosas, pero de apariencia. Pero su vida espiritual está muerta. Y lo que el Señor nos demanda hoy es que escudriñemos nuestra vida. Y déjame decirle, no podemos pasarlo por apercibido. No podemos ignorar eso. ¿Y qué le sigue diciendo el Señor? Dice, sé vigilante. Gregoreo significa mantener una actitud de alerta, atención constante y precaución ante posibles peligros, riesgos, amenazas. Implica estar despierto y consciente de lo que sucede en el entorno de nuestra vida. Necesitamos ser conscientes de lo que sucede en nuestro entorno para actuar rápidamente, a menudo cuando otros no lo notan o duermen. Sé vigilante. ¿Cuántos de nosotros estamos vigilando? Y vigilar no es, hermano, como de las vigilias que hacen ahí, hermanos, de 6 a medianoche y unos empiecen a dormir ahí, no. Sino que, hermanos, se trata de nuestra vida espiritual, ser consciente de la realidad de nuestra condición. Le vuelvo a decir una vez más, significa estar alerta, ser atento, ser constante, ser precavido. Ser vigilante, alerta, constante, no bajar la guardia, supervisando el entorno para identificar anomalías o riesgos. ¿Usted ha visto su vida? ¿Cómo está su vida? Usted en esta hora puede ver su vida, qué es lo que verdaderamente, dónde usted está fallando, cuáles son las alertas, cuáles son los riesgos que corre su vida. Entonces, significa también mantenerse firme, sobrio
en oración para resistir las tentaciones o influencias negativas. Se necesita también un compromiso de seguridad, responsabilidad en la protección de personas y bienes. Por ejemplo, hoy en día mucha gente usa las cámaras. A ver cuántos tienen cámaras aquí en sus casas. Yo le pregunto, ¿para qué usted lo usa? Por seguridad, hermano. Es que hoy en día ya no se puede confiar con nadie. Es que por si alguien llegue a robar. Mire, las cámaras son un sistema de vigilancia a las 24 horas y eso, por ejemplo, hoy en día usted está aquí, mire, y si algo está pasando, ahí le avisa, le alerta en su teléfono. Y usted rápidamente chequea ahí. Ahora yo le pregunto a usted, las cámaras de su vida espiritual, ¿cómo está su vida, mi hermano, mi hermana? Se necesita un compromiso en seguridad, hermanos. Pero también es sinónimo de estar atento, precavido, observador, despierto o ser cuidadoso. Entonces, cuando Dios le está hablando y sé vigilante, Él le dijeron que fueran cuidadosos, que estuvieran despiertos. Ellos sabían y estaban relacionados en la historia cómo Sardis fue atacada. Como les decía en la historia, cuando fue conquistada Sardis, porque se durmieron los que velaban la ciudad. Y cuando Dios le está diciendo, sé vigilante, ellos estaban relacionados, porque imagínense, una vez hay razón, pero ya 2 veces que habían sido conquistados. Porque a veces la gente cae porque no es vigilante, porque no está atento. Una vez se puede pasar, pero ya 2 veces. ¿Qué pasó, hermano? Ay, es que me resbalé. Es que tuve una buena caída. Es que hubiera usted hambre la carne. Como decía el hermano, es que dijo ahí que matando la carne, mátalo de una vez. ¿Sí? Entonces, en la vida espiritual, hermanos, significa mantenerse despierto. Es un eco directo de la historia de Sardis, que cayó por falta de vigilancia. Cristo llama a la iglesia a despertar del letargo espiritual, que no se durmieran, porque si no, así como ellos fueran atacados de repente sin saber, también así Cristo vendría de repente sobre de ellos. Y que dice, afirman las otras cosas que están para morir. Sugiere que aún quedaban cosas de fe o prácticas, pero estaban a punto de extinguirse, mire, estaban a punto de morir. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué cosas están para extinguirse en su vida? ¿Qué cosas están para morir en su vida? ¿Qué cosas han muerto en su vida? Por ejemplo, tal vez usted ya no ora, tal vez usted ya no lee la palabra del Señor, tal vez muchos ya no se congregan, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más cosas están por extinguirse en su vida de usted? Tal vez tus obras no son perfectas, pero significa que las acciones, trabajos o esfuerzos realizados por una persona, aunque pueden ser buenos o tener intención positiva, presentan limitaciones, errores o faltas de plenitud ante un
un estándar elevado. Generalmente el Dios también indica que sus acciones carecían de integridad espiritual, eran incompletas, superficiales o sin motivación divina. Mira. Ellos, hermanos, tal vez podríamos decir que ellos se congregaban ya solo porque el qué dirán, para que no diga el pastor que no fui, o por esto, ya porque no tuve que hacer, hoy voy a ir, o porque tengo una necesidad voy a ir. Vean, muchas motivaciones. Y hermanos, déjame decirle que Dios conocía el estado de la iglesia de Sardis. Dios conoce nuestro estado. Lo que Él está demandando que seamos vigilantes y que no permitamos que las otras cosas que están por desfallecen. Él hace un llamado de atención. Mire, la iglesia de Sardis no recibió ningún elogio. Ningún elogio. Tal vez hoy en día nos congregamos porque nos queremos congregar, pero nuestras motivaciones son otras. Entonces las obras, hermanos, déjame decirle, evidencia, no méritos. Las obras no son el resultado de la salvación, sino que son evidencias de una fe viva y verdadera. Por eso usted se congrega aquí no para ser salvo. Usted se congrega aquí porque usted ya es salvado, porque usted ya es perdonado. Usted va a orar no para ser más espiritual, sino porque obviamente usted ya es salvado. Usted canta porque ya es salvado. Usted se congrega porque realmente hay ese verdadero amor dentro de usted. Usted se congrega no para ser amado, es porque obviamente Dios lo ha amado a usted, porque Dios lo ha perdonado. Y eso debe ser la razón, eso debe ser la motivación. Entonces no lo hacemos, hermano, para ganar la salvación, porque la salvación ya fue ganada. Pero hermano, nuestras obras no son la causa ni la razón para ganarse la salvación, sino porque obviamente lo hacemos porque ya somos salvados. Y eso es una evidencia de que usted y yo ya somos perdonados, de que ya somos salvados, de que ya somos justificados. Entonces la suficiencia, hermano, ninguna obra humana es suficiente para alcanzar perfección divina por sí sola. Mira. No lo hacemos por alcanzar la perfección. Entonces aquí Dios hace un llamado a la rectificación, implica la necesidad de ser vigilante, corregir el rumbo, reafirmar lo que está por morir y mantenerse en una actitud de crecimiento espiritual continuo. Entonces lo importante es que las obras se hagan por fe y para agradar a Dios en lugar de buscar la propia gloria o cumplir con un legalismo, mire. No lo hacemos, hermano, para ganar reputación o para ganar méritos, sino que lo hacemos para la gloria de Dios. Usted se congregó hoy aquí, hermano, no para ganarse el mérito, sino que lo hace aquí, hermano, para la gloria de Dios, porque realmente ya es salvado y usted como hijo de Dios lo debe toda la honra, la gloria a Él. Entonces, hermanos, la vida cristiana requiere perseverancia y dependencia del Espíritu Santo. Las obras sin fe son insuficientes ante Dios, son obras muertas, como dice Santiago. Mire. Santiago 2:17. No tiene ningún valor. Usted puede, mire, por eso Pablo en Corintios dice, ¿de qué me sirve a mí ofrecer mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? Nada soy, dice, soy como
un ruido así, o como tímbalo que resuene. Mire, cuando aquí están tocando la batería, va con la música, se oye el ritmo, pero si de repente les dejan caer ahí, mire, un ruido que le duele los oídos a usted. De nada serviría, hermanos, si verdaderamente no tenemos una vida vigilante, si no tenemos una vida, hermanos, con motivaciones correctas. Ahora el versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón, si no sabrás, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Aquí, hermanos, el llamado tiene 3 imperativos. Uno es acuérdate. Acuérdate. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué, hermano, qué había recibido en la iglesia de Sardis? Primeramente, ellos habían recibido el llamado de Dios para la salvación. Y eso es solo a través de Jesucristo y nadie más. Es por la obra salvadora de Cristo Jesús y nadie más. Déjame decirle, mi amado hermano, ¿cuántos se recuerdan el mensaje del domingo pasado? ¿A cuál iglesia hablamos el domingo pasado? ¿Cuál iglesia? Bueno, pues yo le entiendo porque los demás no vinieron. Usted, hermano, no puede recordar el mensaje de la semana pasada, pero sí algo que debemos de tener en cuenta. Y Pablo le escribe a Timoteo y le aconseja de esta manera. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Usted no podrá recordar el mensaje y no podrá recordar muchas cosas, pero tiene que siempre recordarse de Jesucristo, el que le salvó, el que le perdonó, el que murió por usted y por mí y para todo aquel que también cree en él. Usted no puede recordar el mensaje o muchas cosas, pero sí debemos recordar a quién es nuestro Salvador, quién no es nuestro Señor, quién es nuestro proveedor. ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el que nos ha salvado? ¿Quién es el que murió por usted? De eso debe recordarse. Y eso lo debe tener bien grabado en su mente, en su corazón. Entonces es un llamado bíblico a mantener la vida, la memoria de la muerte y resurrección de Jesucristo para salvar a los pecadores confiando en Él en momentos de tribulación. ¿Por qué nosotros debemos recordar a Jesucristo? Porque solo es el que nos ha salvado y nos ha perdonado y nos puede perdonar también. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro sustentador y eso nosotros no debemos de olvidarlo. Pero también, número 3, implica guardar y obedecer y vivir según la verdad del mensaje del verdadero evangelio, en lugar de no desviarse o de desanimarse. Entonces, recordar a Jesucristo resucitado, enfocarse en que Jesús, el Mesías, no solo murió por amor, sino que resucitó y vive para siempre. Confiar en tiempos difíciles es una exhortación a la fortaleza, recordando que Cristo está vivo, intercede y reina sobre las circunstancias de la vida. Vivir en la verdad recibida. Según Bible Life, dice de Apocalipsis 3, ordenar y guardar y arrepentirse, indicando que recordar conlleva una acción de obediencia y rectificación, fin de la cita.
Vivir en la verdad recibida es ordenar, guardar y arrepentirse, indicando que recordar conlleva una acción de obediencia y rectificación. Es ver en lo que nosotros estamos fallando. Es ver cómo está nuestra vida, si verdaderamente aparentamos una vida espiritual viva o una vida muerta o una vida de apariencia. También es un llamado a volver a la base, es un llamado a no olvidar la fe inicial y el mensaje central del Evangelio, que es Cristo crucificado, evitando falsas enseñanzas o la mundanalidad. Porque recordemos que en la iglesia de Teatira también habían caído en la mundanalidad, en el letargo espiritual. Ellos creían que estaban bien, pero al contrario, Dios le dice: aparentas que estás vivo, pero estás muerto. Entonces, hermanos, esta frase subraya que el Evangelio no es solo un conocimiento histórico, sino una realidad vivida y poderosa que da esperanza y guía a la vida del creyente. Mira. No solo debemos saber que Jesús murió, que Jesús resucitó, sino que realmente se debe vivir ese evangelio, esa verdadera transformación dentro de nosotros ahora. Donde ahora verdaderamente se debe ver el cambio, la transformación, el amor, la misericordia, el perdón, la templanza, donde se debe demostrar los frutos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y eso es una señal de que una iglesia está viva y no muerta. Entonces también, hermanos, eso es un llamado bíblico a mantener viva la memoria de la muerte y resurrección de Jesucristo para salvar a los pecadores, confiando en el momento de tribulaciones. Implica guardar, obedecer y vivir según la verdad del mensaje de Cristo, en lugar de desviarse o de desanimarse. Una vez más, el Evangelio no es solo un conocimiento histórico, sino una realidad vivida y poderosa que da esperanza y guía a la vida del creyente. Y el mandato es arrepentirse, metanoeo, cambio de mente y de dirección. Usted sabe que mucha gente se arrepiente, pero nada más de remordimiento. Mucha gente a veces llora y mira y esto, pero de remordimiento nada más, solo por calmar la conciencia. Pero ¿qué pasa? Después, al siguiente día o la semana, vuelve a lo mismo. Como dice la palabra del Señor, que el perro vuelve a su vómito. La puerca lavada vuelve al lodo. Hoy me arrepiento, Señor, perdóname, y lloro y mire, me quebranto. Pero ya la semana, ay, es que mire la carne, es que soy de no sé qué. Como dijo el hermano a esto, ya vencí, como dijo él, merezco ¿qué? Un trago. No se arrepintió, pero nomás hubo un arrepentimiento de mente, solo para calmar el remordimiento, la conciencia, no un cambio de corazón. Y entonces, lo que Dios está pidiendo es un cambio de corazón, es un cambio genuino en la vida de la persona. Entonces, una advertencia urgente es a cambiar de conducta y mantener vigilante espiritualmente. Significa que si no hay un arrepentimiento genuino y velad, el juicio o la venida de Jesús será sorpresiva, inesperada y dolorosa. Tal como llega un ladrón sorprendiendo a la persona en el momento que menos lo espera. Entonces, hermanos, un llamado al arrepentimiento implica reconocer el error, abandonar el pecado y volverse a Dios. Un cambio de conducta sincero. Si no hay
un cambio genuino dentro de la persona y no hay un abandono del pecado y volverse a Dios, Dios ya ha dado la sentencia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guarda y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora ha de venir. Vendré sobre ti. Mire, una vez más le vuelvo a decir, la iglesia de Sardis estaba relacionada porque ellos sabían cómo fueron atacados, mire, por no velar, por dormirse, por descuido. Y aquí no se está refiriendo, quiero dejar en claro de una vez, que no se está refiriendo cuando la advertencia vendré como ladrón evoca a la venida inesperada de Cristo. No a la venida de Cristo, como muchos dicen el arrebatamiento, la segunda venida, no. Sino que aquí se está refiriendo a juicio. Mire, a juicio. Que Dios iba a castigar. Y déjame decirle, todas las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias hoy en día, mire, no existen. Todos son ruinas. ¿Por qué razón? Porque muchos no obedecieron el llamado. Por ejemplo, cuando vamos a ver, yo quisiera pedirle de todo corazón que no se pierde de aquí a 2 semanas el mensaje de la Odisea. Dios le dice, el que lee entiende. Dice, yo toco la puerta. ¿Por qué razón? Dios les dice a ellos ahí. Mire, los de la Odisea eran muy orgullosos. No les gustaba que nadie les hablara, que nadie les corrigiera. Ellos se creían, hermanos, tan poderosos y tan orgullosos. También aquí, hermanos, en la iglesia, hermanos de Sardis, se creía que tenían todo. Se creían que eran impenetrables, que nadie podía escalar sus fortalezas, que nadie les podía atacar, pero mire, ¿cuál fue el descuido? Por no vigilar, por dormirse. Y porque estaban en su letargo espiritual muertos, se creían vivas, pero mire cómo fueron atacadas. No, hermano, yo estoy bien, yo no necesito, gracias a Dios, pues mire, y empezamos a decir y hablar muchas cosas. Pero la condición, la verdadera condición es otra. Hermanos, déjame decirle, si no hacemos caso a la palabra del Señor y a la sentencia, dice, vendré como ladrón sobre ti a la hora que menos penséis. Y eso nosotros lo podemos ver en Mateo 24, 43 al 41 y 1 Tesalonicenses 5, 2. Que evoca, hermanos, a la venida de Cristo. Pero aquí está verdaderamente relacionando que si ellos no se arrepentían, Dios iba a venir en juicio contra de ellos, y así fue. Entonces Sardis fue tomada 2 veces por sorpresa. Cristo usa esa imagen para advertirles que su venida sería repentina si no se arrepintieran. Si no reconocían su condición espiritual. Mi amado hermano, hermana, en esta mañana, si usted y yo no reconocemos nuestro estado espiritual, déjame decirle, tarde o temprano, tenemos que enfrentarnos con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Entonces, ahora el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire, hermanos, no todos, mire. Habían pocas, siempre durante toda la historia. Por eso muchos dicen, hermanos, que al final lo vamos a ver. Bueno, lo dije un poquito en la introducción, que muchos las iglesias representan siempre los periodos, los tiempos, y aquí dicen que representa el periodo papal, cuando mire, aunque todo se empezó, mire, a corromper, pero hubieron unos que no se contaminaron. Pero déjame decirle, Elvis Carballosa y Samuel Millos dicen
que esto es para todas las iglesias de todas las épocas y es un llamado a cada creyente. Entonces, a pesar de la decadencia general, había un remanente fiel. Hermanos, ¿cuántos han permanecido fieles o cuántos fieles hay en esta mañana aquí? Que no se han manchado con el mundo, que no se han contaminado, que sin a pesar de las circunstancias, a pesar que las adversidades siguen fiel. ¿Usted puede decir gloria a eso? Hay pocos amenes. Entonces, mira, a pesar de la decadencia, hermano, en general, hay un remanente fiel que no han manchado sus vestiduras. Significa que no se han contaminado con el pecado y con la idolatría. ¿Por qué la iglesia, hermanos, de Sardis no fue perseguida? Porque ellos también se acomodaron al mundo. No había ninguna diferencia entre ellos y por eso no hubo persecución. Hoy en día, para que no nos tilden, para que no nos digan de anticuado, tenemos que vivir y compartir y hacer lo mismo que los demás y no hay ninguna diferencia. Y todo está bien para que seamos aceptados. Tenemos que ser igual que los demás. Si el mundo vive así, también yo voy a vivir así. Las vestiduras blancas simbolizan la pureza, victoria y la santidad, pero también se simboliza, hermano, comunión con Cristo. Apocalipsis 7:14 dice, andarán conmigo, expresa intimidad y recompensas eternas. Vestiduras blancas, hermanos, también representa, hermanos, a la justicia de Dios, que cuando venimos a Él fuimos declarados justos, sin mancha, sin pecado. Fuimos limpiados, fuimos santificados y ahora el llamado es que verdaderamente permanecemos fiel como ese remanente fiel que había permanecido, que no se habían contaminado con el mundo. Aunque otros estaban en su letargo espiritual, estaban en estado de muerte, eran cadáveres, pero habían unos que estaban vivos y seguían vivos. Eso es lo que el Señor quiere de una iglesia, hermanos. Si usted es uno de ellos, diga gloria a Dios en esta mañana. Entonces Dios siempre preserva un grupo fiel. Romanos 11:5. La dignidad no proviene de méritos humanos, sino de la gracia, hermanos, de Dios y del Espíritu Santo que produce fidelidad, hermanos, a Cristo Jesús. Y eso es un llamado que Dios nos llama, hermanos, a la fidelidad. Venga lo que venga, mantengámonos firmes, seamos constantes sirviendo a nuestro Señor. No importa que nos tildan, hermano, aunque somos anticuados, o que mira que ya te cambiaste, o que lo pueden poner un montón de nombres, usted siga firme al Señor. Entonces, el vencedor es Nicaos, quiere decir perseverar en la fe. Vestiduras blancas, como les vuelvo a decir, hermanos, simbolizan la pureza y victoria final. En Apocalipsis 7:9-14 dice vestiduras blancas de los redimidos, mire. ¿Y qué sigue diciendo? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire, hermanos, un registro de los redimidos. Mire, qué promesa tan alentadora, mire. Por eso, hermano, nosotros debemos de vivir libre, hermano, de condenación, libre de miedo, libre de temor. Cuando yo estudiaba esto, mire, realmente me llenó de gozo, mire. Uno es que somos vestidos, somos declarados justos. Otro, de que nuestro nombre está en el libro de la vida. Mire. Y dice la historia que habían muchos judíos que venían, dice que eran escritos en el libro
¿cómo lo llaman aquí en el registro civil? Pero dice que algunos por razones, dice que se movían de otro lugar. Y para moverse a otro lugar, dice que tenían que inscribirse una vez más en ese registro civil. Pero dice que los que se movían de un lugar a otro, dice que sus nombres era borrado del registro civil. Mire, era borrado del registro civil. Y por ejemplo, cuando se muere una persona, ¿qué es lo que pasa? Van a borrar el nombre de qué? De difunción, ¿eh? Van a ir a borrar el nombre de difunción. Van a borrar su nombre. Van a ir a buscar allá, pues, van a ir a buscar a Sarael Soto allá en Tacaná, y decir, no está aquí, aparece muerto. En ese contexto, Dios les está diciendo, ustedes que realmente han permanecido fiel, no han sido manchados a sus vestiduras. Sus nombres está escrito, no es como aquí en la tierra, como el registro civil, que después que se mueran o después que se mueven de un lugar a otro, su nombre es borrado. No, aquí verdaderamente yo no soy como el gobernador o como el rey tirano, sino que verdaderamente aquí su nombre está escrito y jamás puede ser borrado. Hermano, qué garantía, qué privilegio de usted, digo, no lo llena de gozo eso. Ahí sí debe brincar, hermano. Pero mucha gente, hermanos, brinca y salta, hermano. Yo me he dado cuenta hoy día, jóvenes que brincan y saltan, pero pregunten, hermanos, de su fe, pregúntenles de Cristo, no saben nada. Puras obras muertas, hermano. Por ejemplo, mire, si quitáramos aquí la sociedad de jóvenes, quitamos la femenil, quitamos ahí la clase de niños, ¿cuál sería su reacción de usted? A ver si verdaderamente usted va a seguir amando, sirviendo a Dios. Mucha gente hoy, hermanos, se mueven por todos los que manejan y todo, mire, bien organizados y todo eso, pero mire, pregúntenlo del Evangelio, no saben nada. Entonces, en ese contexto, confesaré su nombre. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Cristo promete reconocer públicamente a los fieles. Mateo 10:33, que dice. Leemos que dice, ¿me pueden leer rápidamente Mateo 10:33, 10:32? Que el que se avergonzare de mí, dice, yo me avergonzaré. Mire, hermanos, usted y yo, si usted y yo hemos confesado a Cristo, estamos confesando a Cristo y vamos a seguir confesando el nombre de Cristo, también un día Él confesará nuestro nombre, hermano, delante de su Padre. Qué privilegio es eso, hermanos. Entonces, en ese contexto, hermano, es que no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. Dice que cuando los que eran hermanos, escrito ahí, cuando confesaban su nombre, dice que era un privilegio para ellos. Entonces, la promesa de no borrar el nombre no implica inseguridad, sino garantía, permanencia. Cristo asegura la salvación de los que perseveran, hermanos, hasta el fin. Hermanos, verdaderamente, hermanos, la palabra del Señor nos llena de gozo y de alegría, hermanos, a saber que nuestro nombre está en el libro de la vida. Si usted es un hijo de Dios, usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, déjeme decirle, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, este mensaje cierra, hermanos, con un mensaje, hermanos, alentador y da seguridad a las iglesias.
Entonces subraya que el mensaje no es solo para Sardes, sino para todas las comunidades cristianas creyentes. El Espíritu Santo, hermano, sigue hablando a través, hermano, de su palabra. La verdadera iglesia escucha y responde al Espíritu. La sordera espiritual es señal de muerte. La obediencia es señal de vida. Escuche una vez más. La verdadera iglesia escucha y responde al Espíritu Santo. La sordera espiritual es señal de muerte. La obediencia es señal de vida. Si usted está escuchando y obedeciendo es porque realmente es una persona que tiene vida, pero si cierre sus oídos al mensaje del Señor es porque, hermanos, usted está en un estado de muerte, está alejado de Dios. Entonces, el mensaje a la iglesia de Sardes es una advertencia contra religión sin vida. Cristo no busca apariencia, sino vida espiritual genuina. La iglesia debe vivir en constante vigilancia, arrepentimiento y dependencia del Espíritu Santo. La vida cristiana, hermano, no se sostiene por obras externas, sino por la obra interna del Espíritu Santo, que vivifica, santifica y persevera a los fieles hasta el fin. Apocalipsis 3, 1 al 6 advierte que contra una fe superficial tienen nombre de que vives y estás muerto. En la vida diaria llama a la vigilancia espiritual y a superar la complacencia. En Cristo implica fortalecer la fe auténtica, arrepentirse para renovar la vida y mantener la fidelidad vistiéndose de pureza, de santidad y de vestiduras blancas, que es la justicia de Dios. Aplicaciones para nuestra vida, hermanos, ya vamos a terminar. Aplicaciones, hermanos, en la vida diaria en Cristo. Apocalipsis 3, 1 al 6. Evita la religión de apariencia. Evita el cristianismo de apariencia. Evita la vida cristiana de apariencia. No basta con tener reputación de cristiano o asistir a la iglesia. Jesús busca una relación viva y activa, no un nombre o etiqueta. Vigilancia constante. Sé vigilante. La advertencia viene sobre ti como ladrón. Llama a estar alerta ante la comodidad, la apatía y las distracciones del mundo que apagan el celo espiritual. Fortaleza lo que queda. Si la vida espiritual se ha debilitado, es urgente reavivarla antes que sea demasiado tarde. Es urgente que usted, hermano, escudriñe su vida, su condición espiritual, cómo está viviendo delante de Dios. No se llame cristiano porque se llama cristiano nada más de nombre, sino que verdaderamente sea un cristiano, sea un creyente auténtico y verdadero. Un creyente que se puede ver los frutos del Espíritu Santo dentro de su vida. Arrepentimiento y rectitud no han manchado sus vestiduras. Cristo valora a quienes incluso en un ambiente difícil deciden vivir en santidad y pureza, no contaminándose con la cultura, lo cual es descrito como andar con vestiduras blancas. La promesa de la salvación. A quienes vencen Cristo les asegura no borrar su nombre del libro de la vida y conocerlos o confesarlos delante de su Padre. En resumen, hermanos, el texto es un llamado a evaluar nuestros motivos, nuestra vida y nuestra condición espiritual, dejando que el Espíritu Santo nos redarguye y que nosotros podamos confesar. Si usted tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le ha hablado en esta mañana. Conclusión, hermanos. Sardis representa a la iglesia y creyentes que conservan una apariencia de vida, pero han perdido la vitalidad espiritual. Cristo, el Señor de la vida, llama a despertar, recordar el Evangelio, arrepentirse, perseverar. Solo así se participa de las vestiduras blancas y del libro de la vida, símbolo de la comunión eterna con nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, Cristo nos está llamando en esta mañana a que escudriñemos nuestra vida.
espero que en esta mañana no haya ninguno que tenga de apariencia de vida, pero está muerto espiritualmente. Si usted está en esa condición, yo le invito para que venga y puede confesar sus pecados. Porque si no lo hacemos, Dios nos hace el llamado, arrepiéntete. Pero si no lo hacemos, déjame decirle también el juicio. Ya está decreto, ya está hablado, ya está dicho. Vendré contra ti como ladrón. Hermano, déjame decirle, por eso dice la Biblia que no dejemos para mañana, porque mañana puede ser muy tarde lo que hoy podamos hacer. ¿Qué hará usted con este mensaje? Voy a pedir que se ponga de pie. Con todo